Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Muchos creen que Moisés era tartamudo, otros creen que Moisés, como se crió con los egipcios, ahí básicamente toda su niñez hasta ser adulto, estudió en las escuelas de los egipcios, dominaba el idioma de los egipcios. Por eso muchos atribuyen que él no hablaba muy bien el hebreo, aunque vivía en un pueblo o vivían rodeados de esclavos que eran hebreos. Pero muchos atribuyen a que él tenía una lengua diferente y por eso se le dificultaba comunicarse con los hebreos. O que era tartamudo. Cualquiera que sean de las dos cosas, Moisés se estaba echando para atrás, ¿sí o no? Le estaba sacando la vuelta a Dios, porque Dios le dijo: haz estas cosas, Moisés. Yo me voy a manifestar a través de esas 3 señales. Voy a mostrar mi poder ante Faraón. Y esas son las maravillas que yo puse en tu mano, Moisés. Y Moisés estaba diciendo: mira, Dios, pues es que soy tardo para hablar, mira, mi lengua no es la misma de ellos. ¿Cómo voy a ir yo a hablarles? Es decir, tenía miedo Moisés. Luego dice, en el versículo 11, Dios le contesta: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? La pregunta es, a ver, ¿Dios hace que los niños nazcan ciegos? Él está diciendo que él hizo al ciego, pero no está diciendo que lo hizo ciego. ¿Puede captar la diferencia? Si nace un niño mongolito, pues es obra de una creación de Dios. El problema es que el diablo intervino que el niño naciera mongolito, o mudo, o sordo. ¿Sí sabían eso, que intervino el diablo? Por medio de las cosas que el ser humano permitió. Aquí en los hospitales de México, por testimonios de ex satanistas, los satanistas van, imponen la mano en mujeres embarazadas. ¿Sí sabía eso? Y desde ahí consignan al niño para Satanás. Y muchos niños nacen enfermos, nacen ciegos, sordos, mudos. Este es un caso muy relevante en los hospitales. Pues el hermano, no sé si no se presentaba uno en su hospital, hermano. Bueno, por ahí hay muchas cosas, que dicen que muchos satanistas van a hospitales por testimonios. Y otra cosa, de que un niño nazca ciego, mudo. Yo conozco un niño que nació mudo en Mazatlán, Sinaloa. ¿Por qué nació mudo? Porque su mamá practicaba el ocultismo, hacía hechicería, brujería, para que me entienda. Entonces ella hacía cosas así para dañar a las personas, practicaba el ocultismo y su hijo nació ciego. La pregunta es, ¿Dios hizo que el niño naciera ciego? No, ella practicaba el ocultismo. Y así sucesivamente usted se encontrará muchos casos y hechos. Bueno, la idea principal es que cuando le dice Dios, yo hice el mudo al ciego, sí, Dios permitió que naciera un niño, pero Dios no permitió que naciera ciego o mudo. Ok, ahí vamos. Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjense lo que le dijo Dios. Yo estaré con tu boca, Moisés, cuando te presentes ante Israel o ante Faraón, y te enseñaré lo que has de hablar. Versículo 13, y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Nuevamente, Moisés se echa para atrás, ¿sí o no? Le sacaba la vuelta a ir ante Faraón. Representaba, en pocas palabras, la muerte de Moisés, ¿sí sabía? Porque a Moisés lo estaban siguiendo por matar a un egipcio. Entonces, el ir ante Faraón le daba miedo. Nuevamente se hace para atrás Moisés. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras: yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Bueno, dijo: bueno, Moisés, si tú no te animas, si tú no puedes, bueno, vamos a utilizar a Aarón, tu hermano. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te enseñará a ti en lugar, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Quién iba a tomar en su mano la vara? Moisés, ¿verdad?
¿Y qué iba a hacer con esa vara? Señales. ¿Cuántas señales? No más. No incluye ranas, ni incluye piojos, ni incluye eso. 3 señales nada más. Con esas 3 señales, Faraón te va a querer, le dijo Dios a Moisés. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjese bien. Vamos a leer un poco más adelante. Dice, entonces harás esas señales. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Ese fue el encuentro que tuvo Aarón con Moisés. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová, que Jehová le enviaba, y todas las señales que le había dado. Fíjense, ¿qué dice que le contó a Aarón? Todas las palabras que le dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué palabras? Que primero fuera con los ancianos, que posteriormente le mostrara las señales, que luego, ya que convenciera a los ancianos, fuera ante Faraón, y luego hiciera las 3 señales para que creyese Faraón y dejase ir al pueblo de la opresión. Ya le contó a Aarón esas palabras. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos de ¿quién? ¿Y qué pasó después en el versículo 31? ¿Qué dice? ¿El pueblo qué? ¿Cuántas señales creen que ustedes hizo ahí? Las 3. O sea, ahí sí cumplieron en hacer las 3 señales, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿El pueblo qué dice? Creyó. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya cumplió el 50% de lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué era? Que primero convenciera al pueblo, ¿sí o no? De tal manera que hizo las 3 señales y el pueblo totalmente creyó. Versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esa fue una reacción de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque creyeron a las cuantas señales, a las 3. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces, primer mandamiento o misión que le dio a Moisés, la cumplió, la primera. Ir a convencer a Israel. Porque era bastante fuerte convencer a Israel, no era sencillo convencer a Israel. Si ya convenció a Israel, lo único que tenía que trasladarse con los ancianos, ahora ante Faraón, ¿verdad? Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál era el objetivo? Que el pueblo celebrara la fiesta y ya se saliera, ¿no? Que no se quede regresar a Egipto. Versículo 2. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjense la reacción de Faraón. Ahora ya estaban ante la presencia de Faraón. Pero ¿quiénes fueron los que entraron a la presencia de Faraón? Según el versículo 1. ¿Verdad que ya no entraron los ancianos? Nada más entró ¿quién? 2. De tal manera que Faraón les dice, pues ¿quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Yahvé? O como le decían ellos. ¿Quién es? Pues no lo conozco. No dejaré salir a Israel. Versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Eso dijo qué? Moisés. La pregunta, ¿eso le dijo Dios que le dijera a Faraón? Nunca le dijo eso. A ver, Moisés, ve ante Faraón y dile que si no los deja ir voy a traer peste y espada. Nunca le dijo eso. ¿Quién lo dijo eso? Moisés. Versículo 4.
Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar. ¿Sabe cuál era el miedo de Faraón? El miedo de Faraón era que el pueblo, en primer lugar, se multiplicara y por decirlo así, se pusiera en contra de Egipto, de los egipcios. Y segundo, también no querían dejarlos ir porque eran ellos siervos o esclavos de los egipcios. Por eso no lo querían dejar ir. Entonces, fíjese bien. Vamos a ver el versículo 20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, era una plática entre Faraón y Moisés donde estaban oprimiendo. Muy bien. Entonces fíjese bien. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? La pregunta es: ¿realmente Dios estaba afligiendo a Israel? Eran los egipcios. ¿Para qué me enviaste? Dice Moisés. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú has librado a tu pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Fíjense bien, cuando usted llega al 23 de Éxodo 5, se va a dar cuenta que se multiplicó el trabajo el faraón multiplicó las jornadas de los israelitas. ¿Sí sabía eso? Le impuso más cargas y por eso Moisés se queja ante Dios. Muy bien. Si usted lee, fíjense bien, el versículo 5 de Éxodo: dijo también a Faraón: aquí que el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y sus capataces, diciendo: aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, no hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Es decir, le puso más cargas al pueblo. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que sean antes, etcétera, etcétera. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Versículo 9. Entonces fíjese bien, en toda esa historia usted va a leer que estaban los capataces todavía sacrificando más al pueblo, a los siervos o a los esclavos. Versículo 17, y él respondió: están ociosos, sí ociosos, por eso dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y luego dice: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja. Ahora la pregunta es: en todo ese encuentro con Faraón, Moisés y Aarón con Faraón, en todo ese encuentro, dígame en qué momento le presentaron las señales. Solamente hablaron con Faraón: a ver, Faraón, deja ir al pueblo. A ver, Faraón, esto dice Jehová, el Dios de los hebreos. A ver. Al contrario, Faraón se molestó y dijo: mira, estos andan de ociosos, quieren adorar a su Dios, hay que ponerles más cargas, más trabajo. No nada más que hagan el ladrillo, ahora que vayan por la paja para hacer el ladrillo. ¿Qué hizo Faraón? Le cargó más la mano al pueblo. Pero dígame en qué momento aparecieron las señales ahí. ¿Verdad que no están? De tal manera que llegamos al versículo 22 y Moisés se queja. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Cómo que por qué lo afliges? Si Dios, imagínate, Dios le dijo a Moisés: haz esas 3 señales, Moisés. Cuando tú hagas esas 3 señales y no te quedan la primera, la segunda, sino la segunda, la tercera. Y todavía Moisés va y le reclama a Dios, a pesar de que no hizo las señales, va y le reclama: ¿y por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre. Fíjense lo que, para hablar, eso, Dios le dijo: habla en mi nombre, pero haz 3 señales, ¿sí o no? ¿Qué hizo Moisés? Habló en su nombre, pero no hizo las 3 señales. Dice: Faraón ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, le dijo, reclamándole Moisés a Dios. La pregunta es: Moisés, ¿hiciste caso a lo que yo te dije? No hizo caso a lo que Dios le dijo, ¿sí o no? Ok, muy bien.
De tal manera, vamos a leer para que vean, es una de las primeras fallas de Moisés. Una de las fallas de Moisés. Muy bien, vamos ahora sí al capítulo 7, importantísimo. Como Moisés estaba haciendo para atrás y había dicho que pues a lo mejor Faraón lo quería dañar, etcétera, y todas las cosas que estaban sucediendo, que no hizo las primeras señales, Faraón le cargó el trabajo al pueblo. Entonces, a raíz de eso, ya llegamos al capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué le dijo Dios ante Faraón? Para darle ánimo en decirle, bueno, tú eres una persona importante, no porque Moisés haya sido un Dios. ¿Me explico? Yo te he dado una autoridad, por decirlo así, es lo único que le dijo, para animarlo a que fuera con Faraón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 3. Yo endureceré el corazón de Faraón. Nuevamente dice que Dios lo endureció, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Fíjense bien, aquí ya aparentemente Dios cambió de conversación, aumentó señales, ¿sí o no? Pero ¿por qué Dios iba a aumentar señales si las primeras 3 nunca las hizo Moisés? ¿No se les hace algo raro? No, la primera reacción no es decir, bueno, Moisés, ¿por qué no hiciste las 3 señales, Moisés? ¿No era la primera reacción de Dios? Como ya no dejó ir al pueblo de Israel, Moisés no hizo las 3 señales. Ahora sí voy a aumentar las plagas, voy a aumentar las señales. Dios no se arrepiente en lo que Él dice, no miente tampoco. Jamás Él va a variar, jamás cambiará lo que ha salido de su boca. Fíjense bien. De tal manera que ya llegamos al versículo 8 en adelante. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Aquí ya se estaban presentando por segunda vez a Faraón, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? ¿O no? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, aparentemente nuevamente Dios está hablando a Aarón y a Moisés. ¿Qué fue lo que les dijo? Dice el versículo 9, Éxodo 7:9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Qué dijo que Moisés le dijera a quién? ¿Toma qué? Por fin. ¿Qué no era la vara de Moisés? ¿Está captando? ¿Qué no Dios le dijo a Moisés? Agarra tu vara, Moisés, échala al suelo y se va a convertir en culebra. ¿Cómo es posible que ahora Dios esté cambiando de opinión y esté diciéndole, no, Moisés, no vas a agarrar tu vara, dile a Aarón que agarre su vara y esa vara se va a convertir en culebra? ¿Está notando la diferencia? Hubo algunas cosas añadidas por Moisés. Fíjese bien, Dios no puede cambiar. Moisés nunca hizo las 3 señales primeras. Segundo, ahora la primera señal ya no era la vara de Moisés, ahora resulta que era la vara de Aarón. ¿De quién era el error? ¿Era de Dios o era de Moisés? Éxodo 7, versículo 9. Si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón. Eso nunca le dijo Dios. A ver, dile a Aarón que agarre su vara y la que se convierta en culebra. Eso nunca le dijo Dios. Dios le dijo a Moisés, agarra tu vara y tu vara es la que se va a convertir en culebra, ¿sí o no? Bueno, el caso es que aquí aparentemente se ve que Dios cambia de opinión. Si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara de delante de Faraón. ¿Quién echó su vara? Aarón. No fue la de Moisés, ¿se dan cuenta? Dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo ¿qué? Culebra.
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros que aparecieron ahí. ¿Y qué más? ¿Verdad que los hechiceros no vienen de Dios? Los brujos no vienen de Dios, ¿sí sabía? Vienen del diablo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué hacían los hechiceros de Egipto? Encantamientos. Bueno, ahí directamente usted está viendo participación de brujos, ¿sí o no? ¿Sí o no hay participación de brujos? ¿Sí o no está el diablo ahí participando? Está el diablo participando, ok. Dice, versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvían culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué dice que el corazón de Faraón qué? No dice que Dios lo endureció, ¿verdad? ¿Qué había dicho Dios? A ver, Moisés, ve ante Faraón y yo voy a endurecer su corazón. Éxodo 4:21. ¿Sí o no leímos eso? ¿Sí o no leímos eso? Éxodo 4:21. Que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Y aquí ya está diciendo en Éxodo 7, versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? En Éxodo 4:21. Pero en Éxodo 4:21 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la verdad, hermano? Se da cuenta que hay problemas de comunicación entre el que está escuchando la palabra de Dios, la voz profética, para que me entienda, con el que está escribiendo. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En eso conoceréis que yo soy Jehová. Aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en ¿qué? Nuevamente, fíjense bien, versículo 17, Éxodo 7, 17. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dice que habló ahí? ¿Pero quién dijo que había hablado Jehová? Moisés. Moisés dijo: Jehová dice en este momento: en esto conoceréis que yo soy Jehová, aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. ¿Cuál señal es esa? Le pregunto yo a usted. ¿La segunda o la tercera? ¿Y la segunda cuándo la hizo Moisés? ¿Se le olvidó? ¿Por qué no la hizo? ¿Le dio miedo? ¿No aceptó la instrucción de Dios? ¿Por qué no hizo Moisés la segunda señal, hermano? No tan feo. Se da cuenta que la segunda señal no aparece en la historia. Dijo Dios: Moisés, si no te creen a la primera señal, donde la vara se convierte en culebra, que por cierto, la primera vez que aparecieron ante Faraón, no las hicieron ni una de las tres, ¿estamos de acuerdo? La segunda vez, según Dios, cambió de opinión. Moisés falló porque no hizo las tres señales. La segunda vez que Dios cambió de opinión: ahora multiplicaré las señales. ¿Por qué va a multiplicar si ni siquiera hizo las primeras tres? Segundo, después que hacen la primera señal en la segunda visita ante Faraón, la primera señal la hace mal porque no es la vara de Aarón, no es la vara de Moisés, sino que es la vara de Aarón, ¿sí o no? Ahí está fallando Moisés porque está haciendo las cosas mal. Segundo, la segunda señal, dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Está endurecido. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Es decir, no era la vara de Moisés, era la vara de Aarón. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conoceréis que yo soy Jehová.
He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. A ver, dígame, ¿cuándo Dios le dijo que hiciera eso? Dios le dijo, saca el agua del río. A ver, Moisés, cabezón. No, perdón. A ver, Moisés. No, Moisés buena onda, ¿eh? Además es uno de los hombres grandes de la Biblia, ¿sí sabía? Pero era un ser humano que cometía errores, que se echó para atrás inclusive cuando Dios le dijo, oye, háblale al pueblo, habla. No, Dios, pues soy tardo en el habla, mira mi lengua no es la de ellos. Muchos errores cometió Moisés. Ok, ahora se preguntará, ¿por qué Moisés no pasó a la tierra prometida, hermano? ¿Sí sabía que no pasó? Que murió en el desierto, ¿sí sabía que Moisés murió? Muchos dicen que no murió Moisés, ¿no? Pero sí se habla en la Biblia que quedó registrado en un lugar ahí su cuerpo. No se sabe en qué lugar, pero sí dice que murió en el desierto. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué Josué sí fue el que pasó al pueblo de Israel a la tierra prometida? Porque Josué era uno de los valientes, de los 12 valientes que entraron a esa tierra y fueron donde había, dice, hombres grandes, hijos de Aná, gigantes, y los demás se rajaron y tuvieron miedo. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que no tuvieron miedo, esos gigantes. Y dieron un buen informe a Moisés de lo que había en aquella tierra. Entonces, por eso Josué fue el que cruzó el río, por decirlo así, los llevó a esa tierra que fluye leche y miel. Moisés no pudo llevarlos. Sí sabía que no pudo llevarlos. Pero sí fue un hombre de fe porque lo sacó de Egipto. ¿Me explico? Entonces es muy importante eso. Una cosa es sacar a alguien de Egipto y otra cosa es meterlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué razón? Actualmente, si usted escucha palabra por ahí, a lo mejor va a escuchar que Dios enferma, que mata, que destruye, hace cosas malas Dios. Ahí predican el evangelio y la gente recibe a Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muchas iglesias. Son salvos, los sacan de Egipto, pero nunca los pasan a la tierra prometida donde fluye leche y miel para que vivan una vida abundante en la tierra y vivan una vida de éxito, una larga vida aquí, no mueran en la tierra. Ese fue comercial. Bueno, ahí va, Éxodo 7, fíjese bien. Versículo 17, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová, aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, ¿verdad? Eso Dios le dijo, no Moisés, tienes que sacar el agua del río hacia afuera. Y cuando tú la saques y la derrames afuera en tierra, entonces esa agua se va a convertir ¿en qué? En sangre. En sangre. La segunda señal no la hizo. La tercera la hizo mal porque golpeó el río. Versículo 18, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua. Espérate, Dios nunca le dijo que golpeara el río. ¿Cómo Dios le va a decir ahora a Moisés, golpea el río y el río va a oler bien feo? Fíjese bien, dice 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Y luego dice, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ay, Dios mío. No nada más se conformó con golpear el río. Vete a los estanques, Moisés. Vete a fulana parte, Moisés. Donde quiera que haya agua, ándale, Aarón, ve y golpea y convierte todo en sangre. Nunca le dijo Dios eso. Pero en ese momento sí le está diciendo, hermano. Se la quería barrer Moisés de que no cumplió las primeras 3 señales, la primera visita ante Faraón. ¿Acaso Moisés quería cubrir de que cometió un error y no cometió la segunda señal? Versículo 21. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. ¿Qué dice? Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó. ¿Realmente harían lo que Jehová les dijo? Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Caray. Ya empieza Satanás a meterse. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se mete Satanás a que los hechiceros hagan lo mismo?
Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cómo que los hechiceros hicieron lo mismo? ¿Nunca se ha preguntado eso? Si Moisés, según Jehová le dijo a Moisés, que tocara con su vara el río y luego que se fuera con los estanques, con los arroyos y hasta el agua en los vasos de los egipcios, que los tocara con la vara. Si se convirtió todo el agua en sangre, ¿cómo que los hechiceros hicieron lo mismo? Entonces, ¿qué agua agarraron los hechiceros, hermano? Pues ya no había agua porque todo se estaba convertido en sangre. ¿Qué no? Algunos algunos escépticos de la palabra, y que ellos dicen que esto no es palabra de Dios, pero aquí está contenida la palabra de Dios. ¿Cuántos saben? Pero hubo errores de unos seres humanos, y eso lo estamos demostrando. Fíjese, hubo errores de seres humanos, no de Dios, porque Dios nunca falla. Pero aquí Dios reveló su palabra a través de profetas. ¿Cuántos saben? Dios nos habló de Jesucristo, que iba a venir a la tierra y iba a morir por nosotros, y ahí Dios no falló. Isaías 53. También dijo Dios que íbamos a sanar por sus llagas, y Dios no falló. ¿Cuántos saben que sanamos de las enfermedades que nos manda el diablo? Jesús, nos sanamos por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Ok, no falla Dios en su palabra. Pero en esta época de Moisés, porque fue Moisés el que se le atribuye el Éxodo, Moisés escribió el Éxodo, ¿sí sabían? Moisés visitó a Faraón por primera vez, no hizo las señales. ¿De quién era el error? ¿De Dios o de Moisés? La segunda vez que fue Moisés, ya no puso su vara, sino que fue la vara de Aarón, la que se convirtió en culebra. La segunda señal de meter su mano en su pecho para que saliera leprosa, nunca la hizo. Entonces, ¿cómo iba a creer Faraón para dejar ir al pueblo de Egipto si la primera señal hizo mal y la segunda no la hizo? Y la tercera también la hizo mal. Dios le dijo, saca agua del río, Moisés, por favor, y ponla fuera y se va a convertir en sangre. Nunca le dijo que... No nada más se conformaron al río, ¿sí sabía? Fueron con arroyos, estanques y toda el agua que había en Egipto para que se convirtiera en sangre. Y luego dice el versículo, Éxodo 7, 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces, ¿sobre qué agua, hermanos, sí tocaron los hechiceros? ¿Y sobre qué agua tocó Aarón? Está mala señal hecha, sí sabemos que está mal, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. La pregunta es, ¿cuál agua tocaron los hechiceros? Para que se volviera más roja, la misma agua. Bueno, es importante entender lo que Dios dijo en su palabra. No vamos a concluir el día de hoy hasta el próximo domingo. Vamos a concluir con las plagas de Egipto. Las playas de Egipto, dije, ¿no? Vámonos a la playa. Ya viene Semana Santa, muy bien. Fíjense bien. Entonces, fíjense lo que pasó con Moisés. Fíjense bien lo que pasó con Moisés. Números capítulo 20. Moisés fue un hombre que cometió errores. Números capítulo 20. Vamos a leer del versículo, y ya vamos a terminar, del versículo 1 al 12. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y se estaba quejando Israel contra Moisés y contra Aarón. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. ¿Se da cuenta la historia? ¿Cuál es la historia? Que el pueblo se quejaba porque ni siquiera agua había en el desierto. Había maná a lo mejor, pero no había lo suficientemente agua. Entonces Dios le dice, bueno, Moisés, ve tú y Aarón, y van a tomar la vara,
Y vas a reunir a toda la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y vas a hablar a la peña. ¿Verdad que está hablando de hablarle a una peña? A vista de ellos. ¿Le vas a hablar a quién? No a la peña, ¿verdad? No dijo que la iba a tocar ni que le iba a golpear, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál era la función de hablarle a la peña? Para que saliera agua para todos, ¿sí o no? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. A ver si es cierto que va a hacer lo que Dios le mandó. Y versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Cuándo Dios le dijo que le dijera eso al pueblo? Oíd rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Quién iba a hacer salir aguas? ¿Se da cuenta que no le dio la gloria a Dios él? Yo y Aarón vamos a hacer salir aguas de esta peña. No dijo que Dios, Jehová de los ejércitos, iba a hacer salir agua de la peña. Él dijo, nosotros vamos a hacer salir agua. Él le quitó la gloria a Dios en su poder. Y luego nunca le dijo Dios que les dijera pueblo rebelde. ¿Sí sabía? Nunca le dijo. Entonces dice el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Cuándo Dios le dijo que golpeara la peña? Hablad a la peña y va a salir agua. Eso le dijo Dios. Entonces, dice el versículo 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Sí es cierto que salió agua, pero no salió agua como Dios le dijo que hiciera a Moisés. Moisés, por favor, vas a ir a la peña y le vas a hablar. ¿Sí o no le dijo eso? Vas a hablarle, es decir, vas a declarar su palabra. Vas a declarar la palabra que yo te dije y la peña que dice que iban a salir aguas. Jamás le dijo Dios que golpeara la peña. Y si usted lo traduce al pueblo actual, que no quieren declarar la palabra, sino que quieren actuar por sus propias fuerzas, es la misma. Se fue comercial. Entonces fíjese bien, dijo Dios, hablad a la peña y va a salir agua. Moisés, ¿qué hizo? Lo contrario, ni siquiera le habló, al contrario, le habló al pueblo y dijo, oye, pueblo rebelde, vamos a hacer salir agua, Aarón y yo, y aquí está, la golpea 2 veces, y sí es cierto que sale agua, pero no sale porque Dios no hizo lo que Dios dijo. O sea, no lo hizo conforme a Dios le había dicho, pero sí salió agua. De tal manera que llegamos al versículo 12 de Números 20, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, fíjense lo que le dijo Dios, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, fíjense, que dijo que no habían creído en él, ¿sí o no? Para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Que le hubieran dado la gloria a Dios de que él iba a hacer con su poder, con su majestuosidad. Dios iba a hacer salir el agua. No, Moisés dijo, nosotros vamos a hacer salir agua. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, dice el versículo 12, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le dijo Moisés? No vas a pasar la tierra prometida, no vas a salir del desierto. ¿Se da cuenta que cometió errores Moisés? Desde las plagas de Egipto usted ya lo vio, hasta ahora. Fue un hombre de fe, sí, amó a Dios, sí, está en el cielo, sí, pero no llegó a la tierra prometida. No llegó a la tierra prometida. ¿Se va dando cuenta de qué manera actuó este hombre llamado Moisés? Por último, terminamos con Deuteronomio capítulo 34, versículo del 5 al 10. Deuteronomio 34, versículo, ¿de dónde? Del 5 en adelante. Deuteronomio 34, 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Dónde murió Moisés? En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué Dios permitió que no conocieran su sepultura? Para que no adoraran a Moisés. Ahí en Judas dice que el ángel Miguel o el arcángel Miguel algo así se peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué?
¿Por qué estaban peleando? Porque el pueblo, a lo mejor, si supieran la sepultura de Moisés, lo hubieran adorado como Dios a Moisés. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Sí sabe que Moisés conoció a Dios cara a cara? Moisés habló con Dios, escuchaba la voz de Dios, tenía una comunión continua, subió al monte Horeb o Sinaí, recibió las tablas del pacto. Fue un hombre de fe, un gran hombre de fe, pero fue un hombre, un ser humano también con debilidades, que cometía errores, y cometió algunos errores en las plagas de Egipto. Prueba de ello que participaron hechiceros, brujos, y ese error de Moisés permitió que el poder del diablo comenzara a actuar en la cuestión de las plagas de Egipto. Como Moisés no cumplió las primeras 3 señales, obviamente el diablo intervino. Dice Efesios 4:27, ni dé lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios comete errores, entonces el diablo comienza a participar. Pero había hechiceros, y eso es importante hacer notar, que en las plagas de Egipto no nada más era Dios, que era Dios enviando piojos, ranas, no. ¿Y sabe una cosa? Por cada una de las plagas, ahorita ya no tengo tiempo para leérselo, pero por cada una de las plagas, los egipcios utilizaban un dios también, un dios en forma de rana. ¿Sí sabía que lo utilizaban? Un dios en forma de rana. Utilizaban un escarabajo, que también en la plaga de los piojos también ellos utilizaban un dios que era como escarabajo. Es decir, cuando participaron los brujos en las plagas de Egipto, la mayoría de las plagas representaban uno de sus dioses. ¿Sí sabía eso? Entonces, es importante entender eso. Vamos a ver un documental ahorita, para que usted capte un poquito lo de las plagas de Egipto, pero no vamos a cortar la grabación en audio, para que usted más o menos se dé cuenta lo que la ciencia dice respecto a las plagas de Egipto. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Independientemente de lo que la Biblia diga, ¿qué es lo que la ciencia dice? La ciencia, ¿sabía usted que no le echa la culpa a Dios de las plagas de Egipto? ¿Sí sabía que no le echa la culpa a Dios? La ciencia no le echa la culpa a Dios. Y la Biblia registra que Moisés cometió errores. Es decir, parte de lo que sucedió no fue Dios manifestando su poder para que salieran plagas, sino fueron los errores de Moisés, y comenzaron a participar brujos y hechiceros. Si dice por ahí en Éxodo capítulo 8, por ahí 9, dice que Aarón hizo que salieran ranas, pero también dice que los hechiceros también hicieron salir ranas. El problema, ¿cuáles de las ranas mandó Dios y cuáles ranas mandaron los hechiceros? ¿No se le hace algo raro? Dios mandando ranas y los hechiceros también. Bueno, es algo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué les parece? Entonces ahorita vamos a ver un video para que vean más o menos cómo la ciencia dice que se formó eso de las plagas de Egipto. Y claro